De nuestro, gracias por el día que nos regalas, gracias por la vida que nos das y gracias por tenernos hoy aquí. Gracias porque has puesto en nuestro corazón que debemos asistir a la comunión con tus hermanos, con los demás hermanos. Gracias por hacernos guardar el día del Señor y gracias por darnos tu palabra para que podamos reflexionar en ella, en nuestro caminar y cómo debemos seguir lo que tú, la línea que nos has trazado. Te pedimos que nos des una mente y un corazón dispuestos a aprender y que podamos interiorizar y cumplir lo que tú has dicho en tu palabra. En este día pedimos que sea tu palabra la que hable y sea ella la que nos instruya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos. En esta ocasión, eh, la última serie que realicé fue acerca del tulip, en el cual estábamos viendo doctrinas importantes acerca de la elección, de la salvación, de la perseverancia de los santos, de cómo es el hombre al inicio. Y había terminado esa serie y tenía que iniciar una nueva. Entonces, después de haber terminado con estas doctrinas, tuve un tiempo para reflexionar sobre lo que debía ser el siguiente tema a predicar, porque no es sencillo. Si no sigues el orden de los libros, tienes que saber qué tema la congregación necesita que se lleve a cabo. No es el que tú te parezca, porque puedes hablar acerca del arca de Noé y cómo se construyó un arca, pero no tiene ningún sentido. No trae nada a los creyentes. Y fueron las doctrinas de la iglesia, lo que se conoce como la doctrina de la iglesia, lo que me llamó a poder iniciarlas, que serán las que estaremos viendo por unos meses o probablemente por todo este año. Y deseaba empezar por un punto diferencial de nuestra fe como protestantes, como cristianos. Y es el hecho de que empezaré, si conocéis las doctrinas de la iglesia, hay dos partes que quedan al final de las doctrinas de la iglesia, que son las ordenanzas hacia la iglesia. Y yo deseo empezar por esas ordenanzas, porque es un punto diferencial que tenemos con todos los protestantes, con las demás religiones. Y es que todos los cristianos solo tenemos dos ordenanzas. La Biblia las escrituras solo recogen dos ordenanzas. No hay ninguna extra, solo hay estas. Una es la Santa Cena, que realizamos al final de cada mes, y el bautismo. Estas dos ordenanzas fueron instituidas por nuestro Señor Jesucristo, como lo iremos viendo. Una fue instituida previamente a su crucifixión y la otra posterior a su resurrección. Son cuando Él instituye estas dos ordenanzas. Y nuestro Señor, siendo tan maravilloso, nos dejó ejemplos de ellas en la Biblia. Él hizo las ordenanzas, nos mostró cómo se realizaban. No vamos a ciegas a hacerlo. Tenemos una ilustración en las mismas escrituras, una ilustración hecha por nuestro Señor. Y es así como Él nos muestra, por su propio ejemplo, lo que nosotros debemos hacer. Y decidí empezar por el bautismo para mostrar su significado y su forma. Solo este tema daría para muchos sermones, pero lo he tratado de condensar en uno y no tener que hacer dos del tema. Pero bueno, si hay que hacer dos, se hacen dos. Aunque dejaré temas a un lado, otros que trataré no tan profundamente, porque del bautismo se ha escrito mucho. Solo para traer ejemplo, Calvino en las instituciones en su libro Las instituciones, en el tomo 4, habla 20 y algo páginas del bautismo, solo del bautismo, nada más. Spurgeon tiene todo un libro acerca del bautismo, Sproul tiene un libro acerca del bautismo, Peter Master, que es el pastor del tabernáculo en Londres, tiene todo un libro acerca del bautismo, porque es un tema en el cual se ha hablado mucho, porque es muy importante para el cristiano, no porque nos hace salvos, sino porque es una de las ordenanzas que tenemos que cumplir. Como una introducción, donde yo estudié, yo no estudié aquí, yo estudié en otro lugar, y en mi país pues, podías ir a la escuela de los 4 hasta los 17, o de los 6 hasta los 18, ya dependía mucho de tu familia. Pero todas las escuelas públicas, toda institución pública tenía un uniforme, y los uniformes eran de diferentes, los pantalones eran de diferentes colores, la camisa era la misma, usualmente blanca, pero todos los uniformes tenían algo en común, y era que todos tenían un monograma o el logotipo de nuestra institución en el brazo, se ponía en el brazo izquierdo y tenía que estar el logotipo de la institución. Eso nos diferenciaba de todas las demás.
Eso es lo que decía, de que yo pertenecía a una institución en específica. Y esto tenía que estar sí o sí en los uniformes. No había un uniforme que no lo tuviera, lo tenían que tener todos. Y por lo tanto era importante porque representaba a la institución a la cual uno asistía de alguna manera. Y estaba la norma de que todo momento que yo tenía mi uniforme puesto, yo representaba a mi instituto. No toda mi acción acarreaba castigos si yo lo hacía con el uniforme puesto, aunque fuera a las 7 de la noche, no importaba qué hora fuera, acarreaba el castigo igualmente porque tenía el uniforme puesto. Si se acreditaba la institución educativa, pues tendría un castigo. Y siendo era un elemento visible fuera de las paredes físicas del instituto, un elemento visible para todo el mundo reconocía el logotipo de la escuela y decía, ese pertenece a tal instituto. Y el uniforme a mí nunca me dio educación, no importaba, el uniforme no te educaba, el uniforme no te hacía más inteligente en el instituto. Y el uniforme no te daba ni derecho para estudiar, pero era un requisito que tenías que tener. Pero el uniforme sí era obligatorio y representaba de la misma manera a todos los estudiantes, éramos iguales todos, era un símbolo de igualdad. Estábamos todos al mismo nivel, podías ser rico o pobre, tu uniforme era el mismo. Podías ser más inteligente o menos inteligente, no haber superado 7 materias, el uniforme era el mismo para todos, no había una diferencia. Éramos todos estudiantes de una institución por igual. Y esta mañana espero explicar cómo el bautismo no nos salva, ni nos hace más santos, pero sí es una ordenanza, es una acción que todos los cristianos debemos realizar. Todos debemos tener el deseo de ser bautizados y toda iglesia debe tratar siempre de instruir a sus miembros que desea ser bautizado para que comprenda lo que es el bautismo, la confesión pública que va a realizar y sus implicaciones para no tomarlo a la ligera. Muchos de vosotros habéis sido bautizados de una manera que probablemente no recordáis en este día, o tenéis alguna foto vaga de cómo les pusieron agua en la cabeza o de una otra manera. Pero ninguno, si lo hicieron de niños, no lo recordáis, lo tenéis olvidado. Pero el bautismo es algo para recordar. Y por eso el bautismo es muy importante que el cristiano lo tenga en su mente. Y aunque hayamos escuchado muchas veces del bautismo, no podemos obviar que es una de las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero que vayamos a nuestro texto base el día de hoy, que está en Hechos 8, del versículo 26 al 39. Vamos a Hechos 8, versículo 26 al 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Esta es una historia que tenemos, que nos relata Lucas acerca de Felipe y su accionar. Y aquí Felipe realiza algo, bautiza a una persona de otra cultura, bautiza a un etíope, alguien que no era un judío, que había subido a Jerusalén y venía bajando. Pero mirad que este bautismo es muy relevante a la historia, pero la primera vez que se bautiza a alguien en la Biblia no es ahí. Esto ya es un bautismo posterior. La primera vez que se habla del bautismo es con Juan el Bautista, algo que todos recordáis. Porque recordemos que Juan en el vientre de su madre, si se acordáis la historia, conoció a Jesús cuando se visitaron. Pero Juan va a aparecer 400 años después del último profeta, en el periodo intertestamentario, donde no hay una revelación. 400 años no habían escuchado nada, y viene Juan y aparece. Y de pronto está ahí Juan, y el ministerio de Juan, el Bautista, quiero que reflexionéis que empieza antes que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él no inicia después, inicia antes. Y quiero que ahora vayamos a Mateos 3, para que miremos cómo esto que Felipe ha hecho con el eunuco es algo instituido y de reciente aparición. No era algo que llevaba siglos de estar, sino que era algo reciente. Vamos a Mateo 3, versículo 1 de Mateo 3. Y en aquellos días, los leo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mire cómo empieza Juan en el versículo 2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan, como otros muchos profetas, inicia saliendo del desierto, tiene la unción de nuestro Señor en el desierto, y salió de él e inició su ministerio. ¿Cómo inició su ministerio nuestro Señor Jesús? Saliendo del desierto, después de estar 40 días. Cuando Él sale, inicia su ministerio. Entonces aquí está Juan, cuando no había nadie por 400 años, iniciando nuevamente. Y vean lo que dice, este ministerio es tan importante, este ministerio que inicia Juan, que a veces no lo tomamos en cuenta, es tan importante, que vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11, versículo 11, solo para que podamos comprender la importancia de lo que Él hacía. Mateo 11, versículo 11 nos dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esta es la importancia que nuestro Señor Jesucristo le está dando a Juan. Esta es la importancia que nuestro Señor Jesucristo le está dando al ministerio de Juan. Yo desearía, sinceramente, que yo poder recibir, y que estoy casi seguro que todos vosotros quisieran recibir estas palabras de nuestro Señor, que viniera nuestro Dios y te dijera: es que no hay otro que haga un ministerio tan importante como el tuyo, de los que han estado antes o de los que estarán después. Sí, sería increíble, pero aquí lo está diciendo de Juan. Y Juan, su ministerio era el bautismo, era predicar el arrepentimiento, porque el día se acercaba. Pero si vemos con detalle, el bautismo que Juan realizaba es diferente al bautismo que en estos momentos realizamos. Volvamos a Mateo 3. Mateo 3:11 nos dice:
yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El bautismo, Juan el Bautista, el bautismo que realiza es para arrepentimiento, pero nosotros no somos bautizados para arrepentimiento. Eso ya ha quedado muy claro. Nosotros hemos sido salvados, hemos sido elegidos, nos hemos arrepentido. El bautismo viene siendo posterior a nuestra elección. Nosotros ya hemos sido salvos y el bautismo sigue posterior a esto. El bautismo no nos salva, Cristo nos salva. Pero en el momento de Juan, esto no es así. Los humanos debían bautizarse, como dice el versículo 11, para arrepentimiento. Debían bautizarse para poder arrepentirse. Y esto, hermanos, por cientos de siglos anteriores, era un nuevo requisito. Esto no estaba en el Antiguo Testamento, no aparece. Esto era un nuevo requisito para ellos. Los judíos tenían que ser circuncidados para ser pueblo de Dios. Y de pronto viene Juan y dice, tenéis que bautizaros para arrepentimiento. Pensad en España y la costumbre, más aún, la costumbre cántabra de desayunar tortilla de patatas. Y que te manden a Asia y no vuelvas a ver una tortilla de patatas. Te dicen, el desayuno es este ahora. O sea, eso, si tienes 70 años, probablemente no lo puedas ni comprender, porque ha sido toda tu vida. Y estos son siglos de cultura, siglos de enseñanza, de que solo tenían a la circuncisión. Y de pronto Juan le dice, tenéis que bautizaros. Entonces, esto a ellos les resulta muy difícil, les resulta algo muy nuevo que no lograban comprender en su totalidad. Y esto es algo que al no tenerlo anteriormente, lo pondrían en tela de duda los sacerdotes y demás conocedores de la Escritura. Pero ahora tienen el bautismo y como hombre que venía a cumplir todo lo que la Biblia enseñaba, ¿qué tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo? Bautizarse. Algo que se había instituido hace muy poco, nuestro Señor lo va a cumplir. Él no se podía bautizar para arrepentirse. Nuestro Señor no tenía de qué arrepentirse, ya que Él no tenía pecado en sí. Pero al ser un hombre debía cumplir cada mandato que todos los demás hombres tenían que cumplir. Y esto es lo que nos dice Juan 1:29. Recordad que en los evangelios las historias se cuentan en varios evangelios al mismo tiempo, no es en uno solo. Entonces quiero que miremos cómo dice Juan 1:29. Pero volveremos a Mateo. Juan 1:29 dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ved lo que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase que le está diciendo, está mostrándole al resto de las personas la importancia que era este hombre que venía hacia ellos. Y volvamos a Mateo, porque en Mateo 13 la historia continúa y nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús va a Juan. Y Lucas nos dice en el 3:21 que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús estaba ahí con los demás. Él no dijo, pues yo vengo primero, quitaos todos los demás que yo avanzo la fila. No. Él estaba ahí con los demás. Él iba a cumplir la ordenanza que se tenía ahora de bautizarse para arrepentimiento como todos los demás. Pero Juan sabía quién era Jesús, sabía quién eres el hombre enfrente de él. Que por eso en Mateo 3:14 le dice Juan, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan, su ministerio era el bautismo, y aquí está diciéndole, yo no te puedo bautizar, yo quiero que tú me bautices a mí.
Juan sabía que el hombre que estaba enfrente de él era Dios. Solo puedo imaginar el asombro de Juan a la petición de Jesús de: bautízame, vengo aquí a ser bautizado por ti. Y el deseo ferviente y profundo de Juan de ser bautizado por nuestro Señor, de ser bautizado por Dios. Esto nos debe hacer mucho reflexionar, porque claro, los judíos han esperado el Mesías todo el tiempo y está presente ahí, está enfrente de Juan. Desde Isaías se lo venían profetizando, y ahora Juan está ahí y este Mesías le dice: bautízame a mí. Y Juan: no, bautízame tú a mí. Pero en el versículo 15, nuestro Señor sabiamente le dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. No deja ningún recoveco sin cubrir nuestro Señor. Él cumple todo lo que se tenía que cumplir. No había manera de decir: Él no ha cumplido todas las ordenanzas, todos los mandamientos. No, los cumplo todos. Y cumplo aún el más nuevo que tenéis. Aún el que vosotros no hacéis, lo voy a cumplir yo también. Para que miréis mi ejemplo de cómo tenéis que hacerlo. Esto es sin duda maravilloso. Y si tienes duda de que nuestro Señor Jesucristo cumplió todo lo impuesto a los humanos, el autor de Hebreos lo confirma. En Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Tenía que realizar todas las estipulanzas que tenían los hombres. Y Él viene, y nuestro Señor Jesucristo las realiza todos los mandamientos a su cabalidad. Y no puede faltar en este relato del bautismo de nuestro Señor Jesucristo la culminación, que es el versículo 17 de Mateo 3. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el versículo 16 se abrieron los cielos, y aquí está la voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre hablando a su Hijo, el Padre mostrándose complacido con la actuación de su Hijo. Es sin duda un comienzo de su preparación para iniciar el ministerio sobre esta tierra maravilloso. Aquí está el Hijo obedeciendo lo que el Padre ha impuesto. Si continuamos en Mateo, llegaremos al clímax de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos. Y lo voy a poner un poco en contexto. En el capítulo 27 de Mateo, nos va a relatar Jesús frente a Pilato. Hace poco tuvimos Semana Santa, pudieron haber visto todas las películas de Semana Santa que duran 5 horas cada una, pero aquí lo tenéis en el capítulo 27. Está frente a Pilato, su sentencia y su crucifixión y su colocación en la tumba. Y cuando termina el capítulo 27, claramente tiene que iniciar el capítulo 28. Y nos vamos al versículo 5 del capítulo 28 de Mateo. Y mirad lo que nos dice. Os dejo que lo busquéis, Mateo 28:5. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿No está aquí? Pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Lo que nuestro Señor Jesucristo va a decir a sus discípulos, lo hace después de haber resucitado, para que veáis que esta ordenanza es tan importante, que lo hace cuando Él ya ha culminado su labor sobre esta tierra. Y es el clímax de la enseñanza de nuestro Señor, que es Mateo
28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vea cómo lo une. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo cual, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo está mandando, está dando una orden. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿En qué? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haces discípulos, bautízalos. Este bautismo era diferente a lo que Juan había instituido, que era por arrepentimiento. No es el mismo, es parecido, pero no es el mismo. El de Juan era de arrepentimiento. Y este ahora, primero, eres un discípulo y luego te bautizas. Primero, has sido salvado y luego te bautizas. Y más aún, nuestro Señor está instaurando esta nueva ordenanza para los hombres, ahora que su obra ha sido completada. Con toda la autoridad lo impone. Por tanto, id y haced discípulos, la gran comisión. Eso no lo podemos negar, no podemos tomar este versículo de nuestra Biblia y sacarlo, porque es una de las enseñanzas más profundas de nuestro Señor. Y en este aspecto, Sproul nos dice, no es necesario para la salvación, refiriéndose al bautismo, pero es necesario para la obediencia, porque Cristo, sin ambigüedades, ordenó que todos aquellos que le pertenecen, que son parte de la nueva familia del pacto y reciben los beneficios de su salvación, deben ser bautizados con la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta ordenanza la estamos viendo en nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo empezó la vida de Juan. Vemos cómo el ministerio de Juan era bautizar para arrepentimiento. Vemos que nuestro Señor se acerca a Juan para ser bautizado. Juan se opone y nuestro Señor le tiene que explicar, no, tú lo tienes que hacer porque hay que completar todo. Y cuando Él muere y resucita, como el único hombre que ha resucitado, dice, esto vais a hacer ahora, porque yo he completado todo mi ministerio. Por lo tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es innegable la importancia de esta ordenanza. Nos la está dejando posterior a su fallecimiento. La Santa Cena nos la deja antes de su crucifixión, en su momento de más dolor, de miedo, de todo lo que vendría sobre él. Pero esto lo hace en su momento más glorioso. Una vez que ha resucitado, se muestra a sus discípulos y nos dice, y hacer discípulos bautizándolos. Es innegable la importancia. Entonces aquí es donde vemos la historia del eunuco. El eunuco es una historia fascinante, por muchas razones, pero es fascinante. Les trataré de explicar algunas. Número uno, tenemos a un etíope, a alguien no judío. Y no sé qué tan bueno sois en geografía, pero Etiopía o el reino de Etiopía está lejos de Israel. Aún a los estándares de hoy está lejos. Es un alto funcionario. Y vean lo que nos dice, vámonos otra vez, ahora sí, nos vamos de regreso a Hechos 8. Para que lo tengamos cerca y podamos ir viendo todas las referencias que nos da. Ese es un alto funcionario que viene a Jerusalén a adorar. Cuando nos dice la reina de Candace, de donde este etíope era funcionario, es conocido como el reino de Cush, cuyo territorio está desde el sur de Egipto, donde empieza Sudán, y se extiende hacia Etiopía. Entonces probablemente este funcionario venía de la parte de Sudán, no lo sabemos a ciencia cierta, pero es donde estaba el reino de la reina de Candace. Este viaje en la actualidad
tomando de que salga de lo más norte del reino, son 1500 kilómetros. No hay 1000 kilómetros de Cantabria a Málaga, si no me equivoco. Creo que hay menos de eso. Estos son 1500, lo que tiene que hacer esta persona. Es una distancia considerable para viajar a los estándares de hoy y mucho más considerable para los estándares de hace 2000 años. Él sube y sube a un propósito, a adorar a Jerusalén. Estos iban a ser unos días, o semanas, o meses, para llegar a Jerusalén. Iban a ser días y semanas para regresar a su lugar de origen. Todo esto porque él quería adorar en Jerusalén. Y en su camino de regreso, Dios envió a Felipe que vaya de Jerusalén a Gaza y ve que especifica cómo es el camino. Es un desierto, algo que tomará relevancia luego en el relato. Pero nos dice, el camino en el desierto. Esto toma Felipe dice, pues yo voy y voy a hacer lo que me mandan. Y él obedece y acata la orden dada y va. Y antes de continuar, quiero que reflexionéis sobre un minuto sobre el libro que tenéis en vuestras manos o en vuestros móviles, ya sea físico o electrónico, que por ejemplo yo tengo mi Biblia en mi móvil para el día a día, pero cuando predico utilizo la Biblia que me regaló mi esposa, porque utilizo una Biblia física. Luego tengo una Biblia que me ha regalado el pastor, que se lo agradezco, que es una Biblia para poder preparar sermones. Pero la Biblia de vuestros móviles, si lo tenéis ahí, es muy fácil de descargar. Habéis entrado en la tienda de aplicaciones y habéis elegido cualquiera, y le dices, esta es la versión que me gusta, pues esta me descargo, y ahí en adelante ya la tengo. ¿Ves lo fácil? Os tomó que 10 segundos en lo que reflexionaba la versión que querías tener. Si queréis una Biblia física como las que tenéis, pues os tomó un poco más. Tuvisteis que ir a una librería o pedirla por internet para tenerla con vosotros. Pero tenemos esas Biblias a disposición fácilmente de nosotros. No son difíciles de obtener, especialmente en el país en el que vivimos. En otros países es mucho más difícil, pero en el país en el que vivimos y en los países de donde somos originarios, son fáciles de obtener. Pero cuando predico, al utilizar esta Biblia física, refiere que yo tengo que cargarla, tengo que llevarla de un lado al otro. Es algo palpable que lo tengo ahí. Y ahora nos vamos al pasado. Y estas Biblias, todo lo que tenéis físico fue gracias al invento de la imprenta. Y la imprenta se hizo hace 500 años. En el 1440 fue inventada la imprenta en Alemania. Antes de esto no existían. Y en el 1445 al 1455 se reprodujo la primera Biblia. Fue el primer libro en sí que se reprodujo en una imprenta. Fue la Biblia. Y por el mismo hombre que había inventado la imprenta, el mismo hombre que la inventó, dijo, lo primero que debo reproducir es la Biblia. Hay muchas versiones de por qué lo hizo y otras. Pero lo importante es que él reprodujo la Biblia como su primer libro. Y en la actualidad, del par de centenares de Biblias que fueron impresas en esa primera tirada de la Biblia, solo quedan 3 conservadas en su totalidad. Uno en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la otra en la Biblioteca de París y la otra en la Biblioteca de Londres. Solo hay 3 y se exponen como obras maestras, porque son tan importantes de que solo quedan 3 de las primeras que se hicieron de la Biblia. Libro muy odiado por el resto del mundo, pero esas 3 siguen manteniéndose ahí y son guardados como tesoros. Y en este relato, y si vemos el relato del eunuco, son 2000 años atrás. Son 14 siglos antes de la invención de la imprenta. Y tenemos un eunuco etíope leyendo Isaías. Isaías. Pensad en esto, está leyendo Isaías. Tratad de imaginar lo difícil que era aquello en esa época, tener una copia de uno de los libros del Antiguo Testamento. Porque tenéis que imaginar que tenían que ser copiados detalladamente a mano, revisados para que no contuvieran errores. Tener el material en el cual se iba a escribir, la tinta con la que se iba a escribir, todo esto requería un gran trabajo. No son los 10 segundos de bajarme la versión al móvil. Esto llevaba un tiempo y un esfuerzo, y era muy costoso. Y este hombre tiene una copia de Isaías. Y ¿cuánto le habrá costado este libro? ¿Cuánto habrá pagado por tener esta copia? Poco no fue, de eso estoy casi seguro.
y su confección del libro no fue sencilla tampoco. Pero él lo va leyendo. Y aquí viene Felipe, un desconocido para él, y se acerca a como le indica, y le pregunta, mirad la osadía de la pregunta, le pregunta si le entiende. O sea, no le pregunto, o sea, que a ti tú vas leyendo y te dicen, pero entiendes. O sea, lo que vas leyendo entiendes. Porque de hecho, en el 8:30 nos dice, acudió Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Comprendes lo que estás leyendo? Este libro costoso que tienes aquí, que te ha costado mucho, que ha sido muy difícil de producir, ¿lo entiendes? ¿O lo tienes por tenerlo? Como muchos tenemos cosas en nuestra casa solo como adornos. Entonces él le pregunta, ¿lo entiendes? Una pregunta directa. Y el etíope, que había subido a Jerusalén a adorar, y aquí está Felipe preguntándole, ¿entiendes lo que has leído? He ido a Jerusalén a adorar, pero ahora, ¿entiendes lo que lees? Y da una respuesta muy honesta, que podríamos profundizar sobre este versículo aún más, pero hoy no lo vamos a hacer. Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Tres cosas, solo en el versículo 31. Acepta que no entiende lo que lee. ¿Cuántos de vosotros aceptáis cuando no entendéis lo que leéis en vuestras Biblias? Aunque puede ser muy sencillo. ¿No aceptáis que no lo entendéis? Informa que no lo entiende. Le dice a esta persona que le está preguntando, oye, que no lo entiendo. ¿Cuántos de vosotros os acercáis al pastor para preguntarle, es que esto no lo comprendo, no comprendo lo que quiere decir este pasaje? Y luego ruega a este extraño que le explique lo que quiere decir. Lo invita a subir. Está en el desierto e invita a un extraño a que suba a su carro para poder explicarle lo que está leyendo. Están en un camino en el desierto. Es un desconocido el que se acerca a hacerle preguntas. Y este etíope viene y le ruega. Mira la disposición de él. Le ruega para que me enseñe. El etíope vio en Felipe alguien que podía enseñarle. Vio en ese extraño alguien que sabía de lo que de la palabra. Y es esto todo por obra de nuestro Dios. Porque claramente el etíope no tenía ni idea quién era Felipe, y menos en la mitad de un camino en el desierto. Esto es porque nuestro Dios lo permitió. Él había sido causante del encuentro, él había mandado a Felipe por un camino, le había mandado a Felipe que se acercara en específico ahí. Dios era el causante de esta interacción. Y luego el pasaje que leen, que está en el versículo 32, que en sí es Isaías 53, 7 y 8, no lo busquéis que os lo leo. Isaías 53, versículos 7 y 8 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hermanos, estoy seguro que todos vosotros comprendéis de quién está hablando este pasaje. Estoy casi seguro de esto. Pero Felipe le ha preguntado al etíope, ¿tú comprendes de quién habla este pasaje? Y en los versículos 34 y 35 sucede un evento muy bello. Este eunuco muestra unas ansias por conocer de quién se habla en estas palabras. En estas palabras. Él no lo sabe. Él está inseguro. No sabe si el autor es el mismo o no. Porque mirad el versículo 34, le dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas. Dime, por favor, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él desea saberlo. Él no lo sabe. Vosotros sí sabéis de quién está hablando. Espero sinceramente que lo sepáis. Pero el etíope no lo sabe. Él desea conocerlo. Y en el versículo 35, mirad cómo utiliza Dios esta interacción. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Este pasaje, que para el etíope le era oscuro, que no lo comprendía, aquí está Felipe y lo utiliza para enseñarle lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho.
a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estos son años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco es que él se tenga toda la historia, que el eunuco pudiera haber escuchado toda esta historia. No, no. Estos son años después cuando se le está diciendo. Pero Felipe utiliza toda esta interacción. Aquí es donde se revela ese plan de Dios. Vas a hablarle de mi hijo a este eunuco. Le anunció el evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación. No sabemos si había escuchado sobre Jesús, muy probablemente no, lo habría escuchado como detallitos en el aire, pero Felipe no desaprovecha la oportunidad que le es dada para predicar a nuestro Señor. Y en los siguientes versículos, del 36 al 39, vamos a ver el bautismo de él. Pero antes de ver este bautismo, vamos a comprender lo que va a suceder en este bautismo y qué es lo que este bautismo nos ilustra a todos nosotros. Porque si ya he dicho que el bautismo nos salva, pues ¿para qué lo hacemos? ¿Qué sentido tiene hacerlo si no me va a salvar? Pero es aquí donde vamos a ver cómo en esta historia del etíope nos ilustra lo que en verdad queremos hacer. Y una de las primeras cosas que el bautismo ilustra es obediencia. Eso es una de las primeras, si no es la primera, es una de las primeras, es obediencia. Y en Hechos 2, 38 dice, Pedro les dijo, mirad, es Pedro quien les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una gran mayoría de nosotros fuimos llamados a la salvación en un lugar privado. No tuvimos una luz que nos iluminó y nos trajo a salvación. Fue un momento íntimo con nuestro Señor. Él nos trajo a convicción de pecados, nos abrió los ojos a lo que en verdad éramos y cómo Él era el único Salvador y el único que podía realizarlo. Y todo esto fue en privado. Su obra salvadora sucedió en nuestros corazones. Nadie pudo ver. Yo no supe cuando mi esposa fue salva. No lo vi, no tuvo un resplandor, ni le cambió nada. Sigue siendo igual de bella, pero no cambió nada más. Entonces, eso es privado. Y nadie ha visto cuando tú has sido llamado a salvación. Nadie lo ha podido ver. Porque eso fue entre tú y Dios, fue entre tu corazón y Dios. Pero ahora, de forma obediente, pasamos de ese momento privado que hemos tenido a un momento público, a un momento donde todos los presentes, no les queda duda alguna de que vas a hacerlo por obediencia en tu caminar cristiano. Pedro lo ha dicho, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Lo está diciendo que tienen que hacerlo, se los está ordenando. El bautismo lo realizamos frente a otros, lo realizamos para mostrar obediencia a lo instituido por nuestro Señor, para mostrar obediencia a la ordenanza que nuestro Señor nos dejó. Dentro del versículo 38 del capítulo 2 de Hechos está contenido dentro de la prédica o el primer discurso de Pedro. Ese es el primer discurso que está dando y lo utiliza para mostrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo la Escritura daba testimonio de ello en el Antiguo Testamento, si leéis Hechos 2. Y cuando los judíos se dan cuenta del error, ruegan a Pedro, y mirad lo que dice en Hechos 2:36. Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y es aquí cuando Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Les acaba de enseñar que al gran crucificado en la cruz es el Mesías. Y ahora ellos vienen, ¿pero qué hago? Pues arrepiéntete y bautízate. Eso es obediencia. Cuando Pedro les ordena que se bauticen, ellos preguntan afligidamente qué pueden hacer.
Y él les dice, arrepentíos, que es lo fundamental. Lo primero que tenéis que hacer es arrepentíos. Es lo que siempre va primero. Debes hacer la voluntad de Dios, que es que te arrepientas de tus pecados. Esa acción primera es invisible. Y posterior a esa, bautícese cada uno de vosotros. Esa acción es visible. El orden es fundamental. No es primero el bautismo y después el arrepentimiento. No, es el arrepentimiento y después el bautismo. Porque esto era la diferencia con el bautismo de Juan el Bautista del inicio. El bautismo, al igual que la salvación, no hay distinción entre unos y otros. En ese momento en el que tú te bautizas, no importa si eres más rico o más pobre, si eres más guapo o más feo, no importa. No importa qué raza tienes. No hay un individualismo en el bautismo. Todos los que se bautizan lo hacen obedeciendo a Dios. Ninguno es mayor que otro, no hay un lugar que sea mayor que otro, como hay gente que piensa que si me bautizo en el Jordán es más santo que el otro. Queda lo mismo, te puedes bautizar en el Besaya si quieres, que va a dar exactamente igual. Porque lo que cuenta es la obediencia a nuestro Dios. Ninguno es mayor. Y la forma sigue siendo la misma a pesar de los siglos. Esto fue hace 2000 años y 2000 años después nos seguimos bautizando de la misma manera. Versículo Hechos 8:38, y mandó parar al carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Esto dice el 38, no es hablado aún del 36 y 37, pero el 38 dice, descendieron al agua y lo bautizó, igual que como Pedro está diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Solo hay un camino a la salvación para todos, ricos o pobres, hombres o mujeres. No hay diferencia de razas o culturas, es igual para todos. Tanto como para un español, como para un vietnamita, para un nigeriano, todos seguimos el camino de la salvación. Es el mismo camino de la salvación. Y el bautismo lo que muestra nuestra obediencia a nuestro Dios es una igual obediencia para todos. No hay una diferencia para unos y para otros. No mantenemos ningún tipo de individualismo o autodeterminación en el bautismo. Tú no dices, pues es que yo no quiero que sea en ese río, porque ese río no me gusta. O no, que no sea en ese mes, porque el agua de ese mes no me gusta tampoco. No. El bautismo es el mismo para todos, por lo cual, al igual que la salvación, no se ve afectado por nuestros deseos, solo por los deseos de nuestro Dios. Acordaos que la historia del eunuco sucede en el desierto. En el desierto hay muy poca agua, como bastante poca. Y aquí dice que bajaron y fue bautizado. Eso es una ilustración de obediencia. Otra ilustración que tenemos del bautismo es que nos ilustra el perdón. El creyente ha sido lavado por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Este lavamiento ha sido el perdón de nuestros pecados. El bautismo ilustra el lavamiento. Somos lavados en las aguas. Es una representación visible del perdón que hemos recibido al momento de nuestra salvación. El creyente ha sido salvado, ha sido salvo, pero en obediencia solicita poder ser bautizado. Quiere mostrar a los demás su compromiso con Dios, su obediencia a la voluntad de Dios. El creyente no acude al bautismo a la ligera. No se va porque sí. Si lo hiciera así, en verdad no ha comprendido lo que es hacer la voluntad de Dios. Acude al bautismo con una convicción de lo que está haciendo, está convencido de que es un pecador y que ha sido salvado por Dios sin merecerlo y desea mostrar ese perdón, desea ilustrarlo con el bautismo. Si tenemos una mancha en nuestra ropa, es muy difícil de quitar, especialmente en España que se consume vino, es muy difícil quitar una mancha de vino tinto de la ropa, especialmente si has dejado que se seque. Pero si dejas la ropa en remojo con algún producto para quitar dicha mancha, ya sea en el ciclo de lavadora, en un recipiente extra, sumergimos la ropa para que se impregne el producto, se impregne del agua, para que todas las fibras sean alcanzadas por esta agua que la va a limpiar. Esta ilustración es igual cuando tenemos un corazón lleno de pecado, un corazón lleno de pecado hasta la médula, está completamente lleno de pecado. La única forma de quitar ese pecado es lavándolo totalmente. Y esto no se logra rociando agua sobre una cabeza o sobre un corazón pecaminoso. Si estamos ilustrando el perdón total, no puede ser un lavamiento parcial, debe ser un lavamiento total.
Nos dice el pastor Peter Master acerca de este asunto. El verdadero bautismo es una declaración elocuente de que es necesario lavar toda la culpabilidad para que exista una conversión a Dios real. Pero es una ilustración de nuestro perdón. Igualmente, si ha sido una ilustración de la obediencia, del perdón, es una ilustración de una vida nueva. Y especialmente los que habéis nacido en Latinoamérica, habéis conocido un himno que se cantaba mucho en las iglesias arminianas. Cuando te bautizas, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. La vida nueva ya la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado. Es himno que se canta siempre. No tiene de doctrinal, le falta muchísimo porque tiene grandes lagunas ahí que no pueden ser, pero es el himno de los bautismos en toda Latinoamérica. Ah, bueno, aquí también. Pero el bautismo nos refleja una vida nueva. Vámonos a 2 Corintios 5, versículo 17. Segundo de Corintios 5, 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La vida antes de la salvación, antes de venir a nuestro Rey, antes de formar parte de esta familia, que es muy diferente de esta nueva familia que tenemos, todo es diferente en ti. Tu interior es diferente, tu familia es diferente, tu carácter es diferente. Y tienes un radical cambio de vida. Por eso es que las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Tienes una nueva vida. El cambio radical no solo es que dejas de ser ebrio o maltratador, porque la gente piensa que tienes que ser una persona abominable para poder mostrar este gran cambio. No. El cambio es que dejes de pecar, que dejes de mentir, que dejes de ser chismosa o la vieja del vestillo que esté viendo todo lo que sucede en el rellano. Eso es el cambio radical. Cuando dejas de pecar, porque amas al pecado, cuando realizas y cambias a que cuando realizas un pecado, esto produce en ti una carga, una necesidad de confesar tu pecado, una necesidad de buscar el perdón de nuestro Dios. El bautismo ilustra de una forma vívida el paso de la muerte a la vida. Romanos 6, 3, 4 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y no queda aquí esta idea de Pablo, lo vuelve a repetir en Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esta vida nueva, 2 veces nos lo dice Pablo, resucitáis con Él, venís a una nueva vida. Calvino nos dice, con estas palabras nos exhorta a que le imitemos, como si dijera que el bautismo somos amonestados al ejemplo de la muerte de Cristo, muramos a nuestras concupiscencias, y a ejemplo de su resurrección nos levantemos para vivir en justicia, sino que cala mucho más hondo y afirma que Cristo, por el bautismo, nos ha hecho partícipes de su muerte para ser injertados en ella, así como el injerto recibe su sustancia y alimenta la raíz en la que está injertado. Así, ni más ni menos, los que reciben el bautismo con la fe, con que debe ser recibido, sienten verdaderamente la virtud y eficacia de la muerte de Cristo en la mortificación de su carne y a la vez la de la resurrección en la vivificación del Espíritu. El bautismo nos ilustra la muerte, que hemos muerto a nuestro pasado, a nuestros lazos de amistad con el mundo, y ahora estamos en Cristo, en el pacto con Él. Nuestro Señor Jesucristo murió por lavar tus pecados. Tu vida antigua ha muerto en la cruz del Calvario con Él.
El bautismo nos da la imagen que podemos recordar en ese momento difícil de que profesamos que obedeceríamos a Dios y que empezábamos una nueva vida juntamente con Él. Eso lo puedes ver en tu vida y eso lo puedes recordar en el momento difícil. Por eso el bautismo nos muestra, nos ilustra la nueva vida. Y como mencioné en el primer punto, cuando os hablé de Mateo 3, el bautismo nos identifica con nuestro Señor Jesucristo. Nos identifica con nuestro Señor Jesucristo. Le pertenecemos a Él por el sacrificio en la cruz. Hemos sido comprados a precio de sangre, no a un precio muy barato. ¿Alguno de vosotros ha comprado algo a precio de sangre? No. ¿Alguno de vosotros ha donado una pinta de sangre? Ya donar una pinta de sangre marea. Ahora imaginaos pagad a precio de sangre lo que sucedería. Pensad que con un litro de sangre de los 5 que tenéis, la cosa va muy mal, bastante mal. Él lo realizó. Nosotros estamos llamados a realizar este bautismo igual que nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Si somos fieles a su palabra, debemos realizarlo porque nos identificamos con Él. Seguimos su ejemplo. Mateo 28:19, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ese es el eje, esa es la identificación con nuestro Señor que tenemos. Él es nuestro perfecto líder. Fue la perfecta ofrenda, y su vida fue perfecta. Como líder, nuestro Señor siempre va al frente de la batalla. Fue Él quien nos mostró que debíamos ser bautizados. Fue lo que Él hizo antes de iniciar su ministerio. El mundo nos observa a realizar el bautismo. Estoy seguro que si habéis bautizado en un río, más de alguien se paró a ver qué estabas haciendo, porque se mira muy raro ver un grupo de gente junto a un río. Más de alguien se paró a verlo. Pero el mundo lo observa y saben que son cristianos y que están realizando el bautismo. Era igual los que conocen la historia de nuestro Señor Jesucristo bautizándose. Nos podrán ver como locos, pero no podrán negar que seguimos su ejemplo. No podrán negar que nuestro Señor Jesucristo igualmente se bautizó. No podemos negar el bautismo, debemos realizarlo. Apocalipsis 14:4, en la parte segunda del versículo nos dice: estos son los que niegan al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Es una forma de demostrar nuestra solidaridad con Cristo y de identificarnos con el resto de cristianos. Nuestro Señor lo instituye y nosotros debemos realizarlo. Hemos visto su perdón, hemos visto cómo nos limpia, hemos visto la obediencia, su perdón, la vida nueva, y ahora miramos cómo nos identifica con Cristo. Pero hay algo igualmente importante, que es el método del bautismo, cómo este bautismo se realiza, porque no es lo mismo los que fuiste bautizados cuando eras bebés que no os recordáis en absoluto de qué fue lo que sucedió. Y debo empezar siendo claro: todas las iglesias tienen una declaración de fe. Nuestra iglesia tiene una declaración de fe, una declaración doctrinal en la cual se plasman las doctrinas fundamentales. Y el método del bautismo es sin duda alguna un punto de discordia, pero la palabra muestra una manera de realizarlo. En nuestra declaración doctrinal, dentro de los incisos de la iglesia, nos dice: el bautismo cristiano por inmersión es el testimonio solemne y hermoso de un creyente mostrando su fe en el Salvador crucificado, sepultado y resucitado, y su unión con Él en su muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. Esto es lo que dice nuestra declaración de fe. Todos los que hemos visto anteriormente nos muestra cómo el bautismo ilustra una limpieza, un antes y un después. Por lo tanto, para poder realizar una buena limpieza como debe ser, no se puede hacer con gotas o rociando un poco de agua, sino que debe ser limpiado a profundidad. Nuestro Señor Jesucristo nos ordenó que nos bautizáramos, no lo sugirió, lo ordenó. Y si vemos el origen de esta palabra que se utiliza para bautizar, porque es de fundamental importancia conocer la palabra que se utiliza, es baptizo, que significa sumergir, hundir, ir abajo, cubrir completamente. Esta es la palabra que se utiliza en Mateo 3:6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Era la palabra baptizo. Bautizados por él en el Jordán, en un río con cierto caudal, que no nos dice exactamente el nivel del caudal,
ni el nivel del río, pero sería uno apropiado para que Juan pudiera estar de pie sin problema. Pero la cantidad de agua sí importa, porque mirad lo que dice el versículo 23 del mismo capítulo 3. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Si el bautismo fuera de otra manera, no por inmersión, la cantidad de agua sería despreciable. No importaría cuál es el agua, cualquier agua. Los bautisterios de las iglesias católicas pueden contener muy poca agua hasta tener muchísima agua que te pueden sumergir en ella. No importa, porque ahí no importa la cantidad de agua, pero Juan iba en On, porque ahí había muchas aguas. Y la misma palabra, bautizo, es la que se utiliza en nuestro pasaje de Hechos 8, 36, 39. Porque ahora volvamos a los dos versículos que he dejado por fuera. Vámonos a Hechos, al versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: ¿he aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mirad la respuesta de Felipe en el 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mirad que el eunuco quiere ser bautizado, él desea hacerlo, pero Felipe le dice: no, primero crees. ¿Estás seguro tú que crees? ¿Confiesas que crees? Y luego puede ser bautizado. El orden nuevamente importa. Y mandó parar el carro, versículo 38, y descendieron ambos al agua, que es la palabra que utiliza Felipe y el eunuco, y le bautizó. La misma palabra que hemos visto en los anteriores. Entonces, aquí se vuelve a repetir. Se utiliza la palabra bautizo nuevamente, igual que en los anteriores de Mateo 3. Este bautismo es diferente al rito judío, porque hay que diferenciar de un rito judío de limpieza, que se podía confundir con él. Los judíos tenían un rito de limpieza cuando los gentiles pasaban a ser de la religión judía, en el cual tenían que limpiarse. Pero el rito judío era diferente a lo que Juan hacía, porque si Juan comparaba su bautismo al rito judío, que no estaba en la Biblia, sino que era un rito extra, habría sido un escándalo para ellos, porque de pronto los judíos no tenían por qué hacer el rito, porque ellos ya eran limpios, ellos ya tenían la circuncisión. Y decirle a un judío: oye, que tú no estás limpio, te tengo que volver a hacer este rito. No, eso es para los gentiles, para los que no son del pueblo. Entonces, esa es la diferencia con ese rito que podráis encontrar muchas veces mencionado. Este bautismo era nuevo, introducido por Juan, no era como el que tenían previamente. El bautismo es por inmersión, es como lo enseña la Escritura en su original, siendo el bautismo una ilustración de nuestra vida, de nuestra nueva vida, debe limpiarnos de todo. Esto no puede ser rociando unas gotas sobre los rostros o algo de agua, debe ser por inmersión. Pero esto no significa que en ciertos momentos donde el agua no es un recurso que se tenga a disposición, no se pueda bautizar de otra manera. Porque si es imperente realizarlo, no podemos que las circunstancias nos limiten a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos envía. Es como que te prohíban leer la Biblia y no la prediques solo porque te la prohíben. No, tú la predicas, sí o sí, no importa la circunstancia. Y ahora, la otra pregunta que os puede surgir con el bautismo: ¿y los niños? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Bautizamos niños? Y esta es una controversia que empiezo a zanjarla de forma corta, sin adentrar mucho, ya que sería para una clase más que para una prédica, porque esto ya requiere otro tipo de forma de explicarla. Pero dos textos. Mateo 28, 19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el primer versículo, primero eres discípulo y luego te bautizas. En el segundo, primero te arrepientes y luego te bautizas. Un niño no tiene esa capacidad, no la tienen. Probablemente hay adolescentes que probablemente no la tengan tampoco. Pero un niño no la tiene.
recordad que en el pecado original todos somos pecadores, todos nacemos pecadores, sin excepción alguna. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, primero se cree, se arrepiente y después se bautiza. De la misma manera que en nuestro texto, el eunuco quería bautizarse, Felipe le dijo, crees, porque primero tienes que creer y luego te bautizo. Felipe no le dice que algo se lo impida, pero primero debía confirmar lo que creía. Y cuando lo confesó, fue bautizado por ello. Por ello no realizamos el bautismo de infantes. Y subrayo que esto es una aproximación poco profunda, que se puede profundizar mucho más en ella. Pero lo que sí debe quedarnos en nuestra mente, sí o sí, es de que nuestro Señor instituyó esta ordenanza, su segunda ordenanza, una de las dos que tenemos como iglesia protestante, que debemos realizar y que debe ser consciente, debemos hacerla seguros de lo que vamos a realizar, sabiendo que estamos haciendo una confesión pública de nuestra fe. El bautismo es una forma pública en la que confesamos nuestra fe, una forma pública en la que obedecemos los mandatos de nuestro Rey. Es una forma pública de mostrar nuestra obediencia a nuestro Rey. El bautismo no nos salva, pero todo creyente debe ser bautizado, no a la ligera, sino con un alto convencimiento de lo que está realizando, porque es nuestra muestra pública de un compromiso para con Dios. Apreciemos el día de nuestro bautismo y tengámoslos en la mente para nunca olvidar todo lo que el bautismo ilustra y nunca pensar que ha sido un acto meramente para terminar de hacer cosas que la iglesia nos dice que tengamos que hacer. No, tengámoslo en nuestra mente de que ilustra mucho más de lo que muchas veces pensamos. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu ejemplo dado en la Biblia, gracias por mostrarnos la manera en la que tú deseas que las cosas se hagan. Gracias por no dejar a nuestra imaginación tus ordenanzas, sino que tengamos una forma clara de su realización, una forma clara del porqué y de su significado. Te pedimos que cada uno de nosotros pueda profundizar en tu enseñanza, pueda mantenerlas en la mente y actuar de tal manera. Te pedimos que nos ayudes a seguir entendiendo más tu palabra cada día y ser más obedientes a tus mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.